profe. Profe, es que quería comentarle antes de que comience la clase con un problema que se me presentó con el Arduino. Dilo, cuéntame. Es que lo conecto y no monta el programa dentro de la placa. Y me da unos pantallazos de error. Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch. ¿Sí me enviaste eso al correo o no? No, no lo he enviado. ¿Tienes TeamViewer? TeamViewer. No. Si quiere vaya descargando TeamViewer y ya miramos cómo lo solucionamos. ¿Listo? Listo, gracias. Buenas noches. Muchachos, la clase de ayer hicimos un repaso general de la interfaz. Volvimos a hacer un recorderis. Hoy quiero tocarles un tema que dejé pendiente ayer, que era la cuestión de los tiempos. ¿Se acuerda que hemos hablado de los milis y de los delay en Arduino? Entonces, Sí, señor. Como un poquito más de claridad con el tema de los tiempos. Entonces, pues, la idea es que todos lleguen temprano, puntualitos, pero si no, vamos comenzando y que ellos empiecen a ver el video. Listo. Entonces, Arduino tiene unas instrucciones de gestión de tiempo que no pertenecen a ningún objeto y se escriben directamente en el sketch. ¿Cómo así? O sea, él tiene 4 gestiones de tiempo. Una que se llama milis, otra que se llama micros, otra adicional que se llama delay y otra que funciona delay microsegundos. Ya vamos a ver para qué nos sirve cada una de ellas y ya de paso vamos haciendo ejemplos. ¿Listos? Entonces, ¿para qué es la variable milis? Milis en Arduino lo que hace es devolver un número en milisegundos, o perdón, en microsegundos, que nos permite realizar cálculos matemáticos como los que veíamos en el día de ayer con las operaciones del seno y del coseno. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el milis? El milis tiene, este número se resetea a 0 aproximadamente después de 50 días. Quiere decir que él va ejecutándose hasta llegar al número, hasta un segundo. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice que tiene reseteo a 0, o sea, se aproxima a 0 nuevamente después de 50 días. Cuando su valor supera el máximo permitido por su tipo, se vuelve una variable, un signal loan, pues no tiene parámetros y por eso se convierte en una variable tan grande, o sea, que puede tomar tiempos muy grandes, o sea, en valores grandes me refiero en valores decimales, ¿sí? Que puede ser 0.00000008. ¿Tiene alguna pregunta, Dayana? Bueno, continuamos. Con la variable microsegundos sucede casi lo mismo, o sea, son palabras que se escriben directamente en el sketch y de Arduino. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta, Dayana. ¿Cuánto es lo máximo en tiempo en milis? ¿1000? ¿Un segundo? ¿Milisegundos? No. O sea, en tiempo podemos colocarle todos los tiempos que necesitemos trabajar. No. ¿A qué Ok, referencia? o sea, no hay un límite como tal para especificar. No. Eso no lo tiene. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta siempre que estemos trabajando? Que como nosotros somos electrónicos, trabajamos con elementos que son necesitan un tiempo muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, un LED usted no necesita sino prenderlo cada 3 microsegundos para que el ojo humano lo alcance a percibir, ¿sí? O sea, dependiendo de las velocidades de transmisión, alcanzamos a percibir algunas cosas. Pero, por ejemplo, cuando ya estamos haciendo tomado de sensados, o sea, tomar un valor desde un sensor o tomar datos de un sensor, pues generalmente necesitamos valores muy pequeños o tiempos muy pequeños para hacer la toma de datos, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos a 4 microsegundos, ¿sí? O
sea, son valores muy pequeños. Tenemos otra variable que son la variable micros, o perdón, otra gestión de tiempo, otra instrucción de tiempo que se llama micros. Y pues, como su nombre lo dice, tiene un reseteo aproximadamente después de 70 minutos, ¿sí? O sea, después de pasados 70 minutos, este valor de micros se vuelve 0, ¿sí? Entonces, deben tener algo en cuenta. Miren, nosotros siempre vamos a trabajar a resoluciones de 4 microsegundos, ¿sí? Siempre en la electrónica o cuando cuando vayan a trabajar un display, cuando vayan a trabajar alguna LCD, siempre deben tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con un tiempo una instrucción de resolución de 4 microsegundos. Grábense ese valor de aquí en adelante. ¿Y esto a qué más o menos? O sea, estamos diciendo que 1000 microsegundos equivale a 1 milisegundo. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, o sea, estamos hablando de valores muy pequeños. Y si estamos hablando de un valor alrededor de casi 1 millón de microsegundos, ¿sí? Esto quiere decir que esto es un segundo. O sea, con el variable de micros llegamos a valores tan pequeños que podemos trabajar en nuestros sistemas o dependiendo la operación que estemos utilizando. Estas dos son variables especiales, lo que es el delay y lo que es el delay microsegundos. ¿Por qué son especiales? Generalmente nosotros en electrónica, cuando ustedes ya pasen a microcontroladores, nosotros no vamos a trabajar este tipo de variables, ni el delay microsegundos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos en electrónica es manejar los recursos o hacer más óptimos los programas. ¿Qué quiere decir? Que buscamos formas de no ocupar tanto espacio de memoria para poder ejecutar una función. ¿Listo? Entonces, ¿qué utilizamos? Estos delays los vamos a utilizar en este segundo corte para que se vayan familiarizando. Y luego, si alcanzamos, porque no sé si nos da el tiempo por la nueva modalidad que tengamos, lo estamos teniendo, lo estamos llevando, alcanzamos a ver instrucciones del tiempo, pero basado en lenguaje de programación C. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirven estos delay? Generalmente lo que hace el delay, como lo ven ahí en su pantalla, pausa el sketch o pausa el programa durante la cantidad de milisegundos especificados como parámetro del tiempo. O sea, quiere decir que cuando estamos corriendo un programa, ¿sí? Le damos una parte, le dábamos delay, por ejemplo, creo que cuando estamos ingresando valores, le damos delay, y el delay, ¿qué nos hace? Nos pausa el programa para darnos el tiempo de ingreso de una variable, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que esta variable delay consume mucho recursos o consume demasiada memoria, y al consumir memoria, pues nos hace que nuestro controlador cada vez pierda espacio de memoria que nos pueda servir para otras cosas. Lo mismo sucede con el delay microsegundos. Él hace lo mismo, pero a diferencia del delay, que lo hacía en mili, aquí lo estamos haciendo en microsegundos. O sea, lo estamos haciendo casi al mismo tiempo acá. Estamos diciendo que 1 millón de microsegundos equivaldría a un segundo, ¿sí? O sea, eso es mucho tiempo. Mira que cuánto se demora a descargar o en finalizar o en retornar la variable micros cada 70 minutos. O sea, si ustedes están en programación y tenemos una estación de monitoreo y resulta que queremos obtener datos de sensores cada 5 segundos, pues si utilizamos tanto el micros como el milis o los delays, eso nos va a hacer que nuestro programa se demore tanto en recibir una variable a la otra. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase o en fundamentos de programación es aprender un poquito de la programación, pero también basándonos en Arduino y conociendo cómo a partir de la interfaz de Arduino podemos trabajar lenguaje C para hacer más óptimos los programas. ¿Listo? Pero cuando lleguen a microcontroladores, pues, como les decía la clase pasada, si no lo doy yo, si no lo da otro profesor, que es el profesor Carlos Corso, pues él va a trabajar todo ese con base en programación C, y esto, lo que es milis, delays y delays de microsegundos, no lo utiliza para nada. ¿Listo? ¿Por qué se hace eso, muchachos? Porque generalmente este interfaz de Arduino y estas variables o estas instrucciones de tiempo
son para lo que llamamos nosotros los dummies, o sea, los que están iniciando en el proceso. Si ustedes están en este proceso de iniciar, pues entonces vamos a trabajar un poquito lo que es el delay y lo que son las variables miles y micros. ¿Tienen dudas hasta el momento de ahí? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna aclaración? No, señor. Profesor, Señor, eso serviría como para el trabajo de hoy. para los trabajos que están haciendo hoy, que me tienen que entregar mañana, sí, claro. Esa es información que ustedes lo pueden utilizar. Listo. Prof, Señora, una dime. pregunta. Dime. Yo estoy averiguando lo de ley microsegundos Sí. y los únicos ejemplos que encontré fue pues para hacer apagado suspensión durante cierto tiempo transcurrido. Pero Exacto. entonces, ¿eso se puede usar para algo más? La verdad, en Arduino no. O sea, lo que le digo, en Arduino Dummy no va a servir sino para detener el tiempo, ¿sí? Para utilizar las gráficas, si se dieron cuenta ayer cuando estábamos graficando la de seno, utilizaba la variable de milis, ¿sí? Sí. O utilizaba la variable de micros. Y estos son instrucciones de tiempo y estos son instrucciones también de tiempo, pero son de tipo de pausado, ¿sí? Como para pausar el tiempo del programa, no más. ¿Listos? Sí, no. Bueno, entonces, pues veámoslo con un programa. Pues, lo más bonito es verlo funcionar. Entonces, ¿qué voy a crear? Voy a crear un código sencillo para que nos lleve el conteo de tiempos. ¿Listo? Entonces voy a declarar una variable sin signo. ¿Sí? Y la voy a llamar tiempo. ¿Listo? Ahora, ahora lo que habilito es el serial porque vamos a imprimir para ver cómo funciona la variable micro, ¿cierto? Entonces serial.begin, entre paréntesis 9600, punto y coma. Le faltó la A. Ah, ok. El serial. Aquí me comí una letra, muy bien. Listo. Y aquí no necesitamos nada más. Vamos al void loop para verlo un poquito más. Entonces ahora sí decimos acá que a la variable time, que ya la tenemos declarada, vamos a decir micros, entre paréntesis. Si se fijan que coloqué micros sin ningún valor, ustedes le pueden colocar el valor del micros. O generalmente lo utilizamos sin valor porque él ya reconoce que es una instrucción de tiempo y que está actuando más o menos al valor de un segundo en microsegundos. ¿Listos? Sí, señor. Vamos a imprimir el serial.println. Vamos a imprimir la variable time y le vamos a dar un retorno o le vamos a dar un tiempo de pausa de un segundo. ¿Sí? Profesor, le faltó en serie el punto print, le faltó la L. Punto y coma. Tranquilo. Y el punto y coma, profesor. Estamos revisando errores en el código para que todos lo tengamos claro. Listo. Entonces, ¿qué vamos a visualizar en el momento que estemos ejecutando el programa? Pues solo vamos a ver el conteo del tiempo, ¿sí? Lo que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, voy a cargarlo al programa. Vamos primero a validarlo. Como siempre, primero se valida. Ah, bueno, él me solicita que lo guarde. Profesor, una pregunta, ¿para qué servía un long? Son variables de tiempo de tipo largos. O sea, son sin signo, son variables de tiempo sin signo. ¿Sí? Sí.
y me permite generar o crear tiempos en valores en aproximadamente, ya le digo que esa tablita era la que debían haber buscado, ¿sí? Pero ya les doy más o menos la equivalencia de dónde a dónde debe trabajar entonces los insignes LOAN tienen una cantidad de memoria ocupada de 4 bytes y está entre un rango de 0 a más o menos aproximadamente 4.290 y pegue, de instrucciones, o sea que podemos recibir muchas, mejor dicho, 4.000 millones, perdón, dije mal el nombre. 4.294 millones de tiempos, o sea, de números. Puede meter usted desde la variable 0 hasta 0.000000000, lo que complete con 4.000 y pico de millones de instrucciones ahí. ¿Listos? Vale. Listo, ya cargo, ya compilamos, verificamos. Bueno, aquí les iba a mostrar eso. Acuérdense que hablábamos de 4 bytes. Entonces, si se fijan acá abajo dice el sketch usa aproximadamente 1.788 bytes. O sea que eso es el 5% del espacio de almacenamiento del programa. El máximo de bytes que recibe mi tarjeta son 30.700 bytes. Las variables globales, que en este caso son las de tipo byte, alcanza a 188 bytes, ¿sí? Que es una memoria dinámica. Las memorias dinámicas son aquellas las que son internas. Y dejando un total de 1.860 bytes para las variables locales, o sea, para un máximo total de 2.048 bytes. Esto lo que nos representa o lo que nos está diciendo ahí es el tamaño o el peso en la memoria que tiene cada ejecución. Por eso es que cuando ustedes ya vayan a ver a microcontroladores, acá ya esto no lo vamos a trabajar del mismo estilo. Entonces vamos a cargarlo al programa, al Arduino, y pues vamos a visualizar cómo nos saldría en el monitor serial. Entonces lo que estamos diciéndole, que es que en la variable time, ¿sí? Va aumentando el tiempo desde que se puso en marcha el sketch, el valor observado ha aumentado aproximadamente 1 segundo cada vez, ¿sí? Eso es lo que está haciendo él, lo que está haciendo es aumentando el tiempo. Si se dan cuenta, vamos a detenerlo un momento. Voy a quitarle esto. Miren, fíjense en esta columna que les voy a subrayar acá, en los 2 primeros números. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos 2 primeros números? Si se dan cuenta que llevan una secuencia, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente. Eso representa cuánto tiempo ha pasado de uno al otro, mira, y él va sumando. Y recuerden que es que él va haciendo el proceso cada aproximadamente 1 segundo. ¿Por qué 1 segundo? Por la variable delay que tenemos acá, ¿sí? Delay es la que nos dice cada segundo hágame el muestreo. ¿Qué pasa si le digo póngamelo cada 500 microsegundos, 500 segundos? Bueno, eso serían milisegundos. Mira la diferencia de cómo va a ser la impresión. Vamos a poner el autoscroll acá. Y limpio la pantalla. Si hay que aumentar la velocidad de impresión, eso es lo que me hace el delay. Aumentarme o disminuirme la velocidad de la impresión. Utilicemos la variable el delay microsegundos, ¿sí? Entonces, para mirar cómo sería con microsegundos. ¿Sí? Entonces, verificamos el tiempo. Listo. Voy a limpiar pantalla. Voy a cargar el programa para que se fijen la diferencia del uno al otro. Miren la velocidad con la que va el programa. Entonces ya imprime a una velocidad muy diferente entre la variable delay y la delay microsegundos. Aquí recuerden que ya estamos trabajando alrededor de 1 millón. O sea, si le decimos 1 millón de microsegundos, equivaldría a 1 segundo.
¿Listos? Entonces, por ejemplo, pongamos 1000. Y pues vamos a ver la diferencia de la impresión del uno al otro. ¿Se dan cuenta que aumenta o disminuye dependiendo del valor que yo le coloque en microsegundos? ¿No? Entonces, ahí lo que estamos haciendo son ejemplos, les estoy demostrando cómo funciona tanto el delay como funciona la variable micros. ¿Sí? Entonces, es dependiendo de lo que ustedes necesiten realizar, pues van a utilizar el que más les convenga o más necesiten en el momento. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo de código para visualizar el tiempo o dos tiempos diferentes. O sea, mirar cómo podemos a partir de estamos tomando un tiempo inicial y un tiempo final y podemos observar alguna de las variables. Entonces, voy a declarar tres variables, una que se llama inicio, otra que se llama fin y una que se llame transcurrido. ¿Sí? A esas tres variables las voy a utilizar de la siguiente manera. El serial lo dejo igual porque solamente voy a imprimir por pantalla, o sea, aquí no me interesa hacerle nada en el momento. ¿Sí? Lo que vamos a cambiar es este código. Bueno, Z, vamos a hacer algo acá para guardar los códigos. Los comentamos. Y aquí escribo. Listo, entonces lo que voy a decirles, inicio va a ser o va a estar en milis, ¿sí? En la variable milis. Y le vamos a dar un tiempo de 1 segundo para que me lo vaya imprimiendo o vaya tomando el valor. ¿Sí? Y le vamos a decir a la variable fin que termine en un valor también de milis, ¿sí? Determinado. ¿Y qué vamos a hacer? En el transcurrido le vamos a decir que sea fin menos inicio. Por último le decimos serial.print. Perdón, que solamente es print, aquí utilizamos el print. Y le decimos transcurrido. Y le vamos a dar un tiempo de la mitad de 1 segundo. Perdón, la mitad de 1 segundo serían 500. ¿Sí? Y vamos a ver qué nos hace. Primero validemos que todo nos haya quedado bien definido. Entonces mira que aquí nos está diciendo que un punto y coma. Deben aprender a identificar los errores ustedes también. Aquí me salió que el problema era un punto y coma, listo. Solucionado el primer error. Vamos por el segundo error. No salió nada. Ahora carguemos eso al Arduino y miremos qué sucede. Entonces, él nos tiene que imprimir el tiempo transcurrido. Si se fijan en el valor que está saliendo acá arriba, bueno, aquí nos está saliendo lateral, vamos a hacer un cambio para que nos salga de forma horizontal y podamos diferenciar un valor del otro. Entonces, el primer valor que nos tomó, 999. Y así sucesivamente lo va a estar imprimiendo. Llegó a 1000, o sea, llegó a 1 segundo y se redujo otra vez a 999. Entonces, lo que estamos viendo es el tiempo que está transcurriendo desde que le dimos iniciar hasta que le dimos finalizar. Entonces, ahí siempre va a estar ejecutándose esos dos momentos. ¿Listo? Eso más que todo era como para que vieran cómo funcionaba o para qué nos sirve cada uno de ellos. En la clase de ayer estábamos viendo el de la gráfica. Vamos a colocarlo otra vez. ¿Sí? ¿Y qué decíamos con la gráfica? Con la gráfica lo multiplicábamos por el variable de milis. ¿Cuánto equivalía a milis matemáticamente? Entonces, mira, milis
milisegundos, depende de la placa, pues dura aproximadamente 50 días y su valor aproximado, pues su palabra lo dice, son 100 milisegundos. ¿Por qué se utiliza ese valor de 100 milisegundos o esa variable milis? Porque aquí es igual el periodo, entonces el periodo, pues uno lo utiliza acá, en esta parte, para llegar a la velocidad o conseguir la frecuencia en un segundo. Eso es lo que se hace en esta operación. ¿Listos? ¿Claridad con las instrucciones de tiempo o tienen alguna otra pregunta con la parte de instrucciones de tiempo? Creo que hemos utilizado todas. Ya utilizamos la variable milis, utilizamos la variable micros, utilizamos la variable print. Miremos una cosa. Pongamos acá que nos imprima. Perdón, voy a apagar los micrófonos porque está ahí retorno. Listo. Voy a poner aquí que me imprima el inicio para ver qué está saliendo en el inicio. O sea, para ver el valor del inicio. Limpiamos el programa nuevamente. Y él empieza a correr el programa. Mira que el inicio nos botó un valor de 0. ¿Sí? Y acá hay valor de 3000, 4500. O sea, es el tiempo transcurrido que lleva el conteo de milis. Y vuelve a 0 cuando vuelve aproximadamente 1000. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando, logrando que suceda lo que hablaba la teoría, que más o menos aproximadamente después de 50 días, pues ese valor va a retornar a 0. Cosa que aquí nunca nos va a ocurrir, o sea, tendríamos que quedarnos acá 50 días esperando que este valor volviera a ser 0. ¿Listos? ¿Juan tiene alguna pregunta? Sí, sí, señor. Pregunta, Juan. Esto, profe, en cuanto a la función milis, o sea, milis lo que hace como tal es correr, o sea, seguir corriendo el tiempo. Sí, señor. O sea, milis y micros son variables de tiempo. ¿Sí? Ustedes la pueden utilizar. Les vuelvo a abrir acá. Milis y micros, estas dos son variables o instrucciones de tiempo, ¿sí? Que nos sirven para hacer procesos matemáticos. ¿Sí? Ya en un momento. Y delay y microsegundos lo que hace es pausarnos el código. ¿Listo? Sí. Pregunta, Vale. Tania. ¿Tienes una pregunta? Aló. Profe, una pregunta. Señora. El valor de milis, lo que está haciendo es expresar, pues, el tiempo en milisegundos y que nos permite, vi que escribió inicio igual a milis, pero no tengo clara esa parte de, pues, para qué. Acá simplemente es un código de ejemplo que estamos haciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que está buscando? Mejor dicho, acá lo que estoy mostrando, vamos a quitar de este código esta parte para mostrarles algo. Voy a quitarles este serial que tiene acá, voy a detener este tiempo que hay acá, voy a tener este y este proceso. ¿Para qué? Para que solo observen qué haría la variable milis, ¿listo? O sea, los valores que está botando milis. El código solamente es mirar cuáles son los valores que nos está botando el número milis. Recuerden que él trabaja en valores enteros, ¿no? Por eso hablo de milis. Mira. Milis lo único que nos está diciendo es el tiempo que se está demorando en recorrer este pedacito. Y él inició en milis. El valor mínimo de milis fue aproximadamente 1999, que eso serían 2 segundos. 2 segundos, aproximadamente 2 segundos. ¿Sí? Y él va aumentando, mira, ¿sí que él va aumentando? Sí. Y entonces, ¿qué va a buscar? Llegar o retornar cuando vuelva a valer 0.
¿Listo? Eso es lo que hace. O sea, el código acá solamente estamos viendo es cómo funciona cada uno de las instrucciones de tanto de milis, como de micros, como de live, como microsegundos. ¿Listos? No es más. Una pregunta. Señor, pregúnteme. Si yo declaro o sea, que milis y entre paréntesis 1, ahí cómo lo toma el programa, o sea, eso Hagamos la sí, prueba. Mientras que van llegando sus compañeros, hagamos la prueba. ¿Qué pasa si yo le coloco un segundo al milis? Estamos imprimiendo solamente la variable milis, ¿sí o no? sí, sí, Mira que una vez nos sale un error. sí, ¿Sí? No podemos colocarle valores porque son instrucciones ya definidas muy diferente al tipo de delay. ¿verdad? Al delay sí le podemos colocar un valor. En cambio, milis no, porque él ya tiene un valor establecido internamente. ¿Listos? Ya, Esa es la gracias. única diferencia. Vale. Pero muy buena la aclaración. Bueno, mientras que van llegando sus compañeros, vamos a, chicos, para todos los que están todavía en este momento en la conferencia, la institución está unificando unificando herramientas digitales para poder llevar una mejor como guía o seguimiento de trabajo constante con ustedes. Eh, Actualmente les estamos solicitando que ingresen no sé si yo les compartiría la imagen de ingresar o enviar un correo a soporte técnico de las unidades para que les envíen su usuario y contraseña provisional del correo institucional. La idea es podernos unificar con las herramientas virtuales que tiene la institución o con la herramienta que maneja, pero por mi parte yo voy a continuar trabajando con Zoom y con Edmodo. ¿Listo? Todo lo que sean evaluaciones y las clases las vamos a trabajar por acá porque pues las plataformas del programa o la institución tienen un problema de que está saturándose, todo el mundo se está migrando hacia allá y pues eso funciona en un servidor, ¿sí? Y el servidor lo tienen las unidades, entonces al tener muchos usuarios conectados, no solo lo utilizan los estudiantes, lo están utilizando los administrativos, lo están utilizando docencia para hacer todo el sistema de teletrabajo y pues ha creado una congestión en el servidor. Entonces, por mi parte, yo los invito a que saquen el correo institucional porque lo van a necesitar. La gran mayoría de los profesores van a empezar a utilizar el correo institucional de ustedes como medio de comunicación, tanto de las unidades como de los docentes, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, si no les he compartido la imagen por el grupo de Edmodo, hoy les comparto para dónde pueden solicitar, si no en el grupo de Facebook del programa de electrónica, se les compartió la imagen de dónde deben ingresar o enviar el correo para que les envíen su clave de usuario. ¿Listos? Profesor, ¿cuánto dura que le llegue el correo? Generalmente lo están contestando, pues es que eso depende de la cantidad de estudiantes que estén ingresando o enviando correos, ¿sí? O sea, ellos van contestando a la medida que van llegando los correos. Pero, por ejemplo, me contaba la muchacha porque eso lo está haciendo es una compañera de trabajo, me dijo que alrededor está recibiendo como 600, 700 correos de solicitud de contraseñas. Y estamos hablando de que son casi 18.000 estudiantes que tienen las unidades tecnológicas, ¿sí? Entonces, debemos tener un poquito de paciencia y por eso yo no he migrado para las otras plataformas hasta que no todos tengamos el correo institucional. ¿Listos? Listo. Continuando con la clase. Hay más que todo fundamentación en la clase de hoy. Arduino también tiene unas instrucciones matemáticas o trigonométricas y se utilizan en los pseudocódigos aleatoriamente. Lo mismo que sucedía con la variable milis y con la variable micros, ¿sí? Arduino lo que nos hace es estas operaciones, pues ya no las conoce, ya están definidas y él nos hace los cálculos matemáticos. Por ejemplo, el ABS, que es el valor absoluto de un número. O sea, generalmente, ¿qué sucede? Damos valores negativos. Por ejemplo, estamos hablando de una parábola. Al realizar una parábola, pues la parábola tiene valores negativos y valores positivos. Al colocarle valor absoluto, quiere decir que nos va a enviar todos los valores positivos. ¿Sí? Es una función básica que todos conocemos. Tenemos dos, que es una herramienta que la utiliza no solo Arduino, sino también la van a trabajar mucho en MATLAB,
cuando vayan MATLAB, que es otra interfaz de programación, MATLAB utiliza, o Arduino, o cualquier programación en C, utiliza dos herramientas o dos instrucciones que se llama mínimo y máximo. ¿Qué es el mínimo? El mínimo devuelve un valor mínimo de unos números ingresados. O sea, si le dimos 6 números, ¿sí? Hablemos del 1 al 6, ¿cuál sería el valor el mínimo? Pues él me va a devolver el número 1, ¿sí? Y si hablamos del máximo, pues el que nos va a devolver el valor más grande que tenga la operación, ¿sí? Mire que hay una cualidad importante, que aquí nos sirve para números enteros o números decimales. Quiere decir que podemos trabajar con números decimales muy pequeños o con números decimales muy grandes, tanto positivos como negativos. ¿Listo? Vamos haciendo un ejercicio de una vez para que lo visualicen. Bueno, ahí hay termino la teoría, dice, muchas veces se utilizan las funciones mínimo y máximo para restringir el valor máximo o mínimo que puede tener una variable. ¿Cómo así? Generalmente cuando tenemos sensores, ¿sí? Cuando estamos haciendo lectura de sensores, buscamos la forma de no llegar a sus valores máximos en el sentido de no poder, de no crear una congestión o de dañar el sensor. Ustedes saben que los sensores tienen unos parámetros de entrada, tanto mínimos como máximos, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve ese tipo de instrucciones? Pues para ir calculando o ir observando cuando llegue a ese máximo, venga, no me tome ese valor porque me va a dañar el sensor, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. O no tanto el sensor, sino me va a dañar es como el proceso que estamos realizando de toma de datos. ¿Listo? Entonces, él da un ejemplo. Dice, por ejemplo, si tenemos una variable llamada sensor bar, que es el valor que está entrando por el sensor, y le decimos que el valor sensado es mínimo, el valor sensado equivale a 100. ¿Qué nos está diciendo? Que dicha variable no va a tener nunca un valor más pequeño de 100. ¿Sí? Más o menos es como hacer una instrucción if, ¿sí? Que siempre le damos un rango del cual tiene que trabajar. Lo mismo hace con el valor máximo, ¿sí? Entonces, mínimo máximo nos sirve para eso. Eso es más utilizado en esta parte de sensores. Dice, nos puede ser de mayor utilidad otra instrucción más específica llamada constraints, que se ingresa un valor o variable en el primer parámetro y calcula o recalcula su valor, ¿sí? Dependiendo de si está dentro o fuera del rango delimitado. Eso mejor es verlo con ejemplos. En este caso, pues acá nos están dando un ejemplo, nos dice, en caso deberíamos ingresar constantes x, a y b. Si x está entre a y b, constante nos devolverá x sin modificar. Pero si x es menor que a, nos va a devolver o nos va a demostrar el valor de a, ¿sí? Y si x es mayor que b, pues nos va a devolver una variable, el valor de b. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta que es como si fuera una instrucción if, aquí tiene un parámetro if, o sea, si está en ciertos rangos, pues háganos algo. Generalmente este tipo de instrucciones las utilizamos ¿para qué? Pues para trabajar cuando son sensores, ¿sí? Para evitar una instrucción o un código de tipo bucle, que es el bucle if, ¿sí? Ahí nos estamos ahorrando casi 4 líneas de código. Bueno, tenemos una adicional que nos va a servir muchísimo también, que se llama la instrucción map. ¿Qué nos hace map? Pues modifica un valor ingresado como primer parámetro, el cual inicialmente está dentro de un rango delimitado, con su mínimo, su segundo parámetro y su máximo, bueno, y demás parámetros. Para que esté dentro de otro rango como mínimo, o sea, estos más que todo son, ¿cómo lo puedo? Vamos a verlo mejor con un ejemplo en Arduino, porque la teoría a veces es confusa y difícil de explicar, entonces vamos a trabajar el de tipo map. Entonces el de map, por ejemplo, lo único que voy a hacer es lo siguiente, aquí no voy a modificar nada, voy a dejar en setup, esto todo lo voy a comentar. Y acá pues vamos a colocar una serie de
de valores, ¿sí? Entonces, su rango mínimo, perdón, es con comas, no con puntos. Su rango mínimo bueno, aquí me hizo falta algo. Entonces colocamos la variable map, paréntesis, cerramos, punto. ¿Sí? Entonces voy a ejecutarlo hasta acá para que lo podamos ver. ¿Listo? Entonces, mira lo que nos hace map. Map, tenemos una serie de valores, ¿sí? Y le dimos 4 valores, bueno, 5, que va de 0, 0, 100, 200 y 400. Map lo que hace es mapear el valor mínimo del rango y nos va a mostrar 200, que eso sería la cuarta parte de nuestro rango total inicial. O sea, él nos va a mostrar es como aproximadamente un valor mínimo o un valor máximo de una instrucción. ¿Sí? Eso es lo que más o menos hace mínimo o hace máximo o hace también mat o la instrucción de constraint. ¿Sí? Es como una simplificación para utilizar algunos datos. Estas variables o este tipo de instrucciones como constraint, como mat, como máximo y mínimo, pues no creo que la alcancemos a utilizar, pero sí vamos a utilizar algunas adicionales matemáticas, como es el valor absoluto. También utilizamos una que es pool. Ya se las escribo para que sepan cómo funciona. Las tengo ahí. Pool. ¿Qué es pool? Pool es, devuelve el valor resultante de elevar un número pasado como primer parámetro, o sea, es como la parámetro de base. Un ejemplo, vamos a hacerlo de una vez acá. Entonces, más que todo lo que le digo es teoría para que ustedes sepan cómo funciona. Bueno, acá tenemos una que se llama inicio. Va a ser igual a pool 2,5. O sea, lo que estamos trabajando sería como la base o las variables de tener elevado. Por favor, cuidado con los micrófonos. Ya. Es como manejar el 2 elevado a la 5, o sea, son variables exponenciales. Entonces acá, cuando le debemos mostrar, bueno, aquí faltó algo importante. Faltó decirle que me lo imprimiera, porque si no, pues no vamos a ver nada. ¿Sí? Le vamos a decir que nos imprima la variable inicio. Y nuevamente, corremos. Mira, entonces es como tener 2 a la 5. Si colocamos 2 a la 5 en la calculadora, ¿a qué sería igual? A 32, ¿sí o no? Es como tener 5 veces multiplicado 2. ¿Sí? Es lo mismo, o sea, la base de él, ¿cuál sería? La base es 2 y el exponencial sería 5. Pongamos, bueno, el mismo 2, pero a la 1, para que se den cuenta que es lo que verdaderamente es lo que les estoy diciendo. Si fuera 2 a la 1, ¿cuánto sería el resultado? 2. Pues sería 2, ¿sí o no? Mira. Entonces, eso es lo que nos hace la variable pool. Tenemos una otra que se llama SQTR. Perdón, lo voy a escribir acá. SQRT, perdón. QRT. ¿Sí? ¿Y qué se hace o qué haría SQRT? Para los que ya Para sacar las raíces. Para sacar las raíces, muy bien. ¿Y cómo funcionaría? Pues diciéndole
Vamos aquí al programa, vamos a llamarlo fin, que va a ser igual a SQRT de una raíz que conozcamos. Por ejemplo, la raíz de 4. ¿Sí? Y aquí le vamos a decir que nos imprima, más bien, nos imprima fin. Pues la raíz de 4 equivaldría, uy, nos salió un error, el punto y coma. Y que son errores que siempre uno comete. A uno siempre le olvida colocar el punto y coma y ahí es donde uno se desgasta la mente. Entonces él nos ejecutó y mira que nos volvió a botar el valor de 2. ¿Listos? Eso es lo que nos hace SQRT. Tenemos dos adicionales que se las mostré ayer, que era la variable de sino, o sea, sin, que sería la variable seno, o la función seno. Tenemos la función coseno, ¿sí? Y ya ayer las vimos trabajando un poco. También tenemos la función tangente, o sea, maneja funciones matemáticas. Y hay dos variables adicionales nuevas que se llaman random o random seed. O sea, random. Estas sí, algún momento las podremos llegar a utilizar para generar algunos valores aleatorios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estas ya las conocemos, ¿no? Lo que es coseno, seno y tangente, pues ya sabemos cómo funcionan. ¿Listo? Ya ayer vimos cómo funcionaban en el software. Nos falta por conocer estas dos. Y con eso damos toda la teoría matemática que quería explicarles el día de hoy. ¿Qué hace random y qué hace random sin? Pues random, una vez finalizado el generador de números, es lo que nos va a botar, pues nos va a estar entregando números comprendidos entre un valor mínimo y un valor máximo. ¿Sí? Vuelvo y les repito, esto lo mejor es verlo cómo funciona. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a comentar todo esto. Es random, su misma palabra lo indica. Es simplemente generador de números dependiendo cómo lo estemos utilizando. Pero random sin suele ejecutarse en la sección del void setup. O sea, esta random sin se utiliza es acá. Random sin la utilizamos es en esta en el setup y random si ya lo podemos utilizar en cualquiera de los dos sin ningún problema. ¿Listo? Y vamos a hacer primero una de random sin. Entonces le vamos a decir, le voy a poner espacio, punto y coma. Y en el void loop le voy a colocar que serial.println me imprima a random entre 1,100. Tengo que cerrar porque tengo dos paréntesis, punto y coma, y que me lo imprima a un tiempo de 1 segundo. ¿Sí? Para poderlo visualizar, si no, nunca lo vamos a poder visualizar. Hay una particularidad. ¿Sí ve que esto está en negro? Para que random no funcione, tiene que colocarse muy parecido o dependiendo del color, como aparece serial, porque son instrucciones conocidas por el código. ¿Cómo iría? Con mayúscula. ¿Sí? Hay que tener cuidado en ese pequeño detallito porque Arduino reconoce entre mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Entonces ejecutemos el programa para mirar qué sucede. Bueno, mira que aquí nos salió un error. ¿Por qué? Porque random sin tenemos que darle un parámetro para decirle más o menos hasta dónde tiene que llegar él. Entonces acá en random le dijimos que tiene que llegar a un valor de 100. ¿Sí? Le vamos a dar aquí 100. Volvemos a probar. Y vamos a limpiar acá el parámetro del puerto. Y pues vamos a ver qué ejecuta y qué nos imprime. Entonces mira que nos está generando números aleatorios
entre 1 y 100. O sea, él nunca va a mostrarnos un número mayor de 100 o menor de 1. ¿Sí? Ahí nos va a imprimir 100 números o... Sí, nos va a imprimir 100 números entre 1 y 100. ¿Listos? Eso es lo que nos hace la variable random. O sea, generarnos aleatoriamente números hasta que uno le diga, no, ya no quiero que me imprima ninguno más. ¿Listos? Profe, una pregunta. Dime. ¿Random sirve para solamente números o podemos ponerle otras variables? Digo, colores, formas. Voy para allá. Voy de para allá para mostrarles. ¿Listo? Esto es con la parte de random. Vamos a hacer un código final, que es la generación también de intervalos aleatorios entre medio segundo y 3 segundos. Y vamos a demostrar diferentes mensajes, o sea, que nos sirve para hacer en el pseudocódigo. Les voy a borrar todo porque para este sí necesito todo el espacio. Bueno, voy a borrar solamente esto. Voy a borrar acá para hacerles el código desde cero. Vuelvo y les repito, esto simplemente es teoría, es fundamentación. Ya más o menos, más adelante vamos a aplicar ejercicios donde lo vamos a utilizar más efectivamente. Pues vamos a declarar variables char para que nos muestre nombres. ¿Sí? Y le decimos mensajes. Voy a declarar una variable que se llama mensajes. Abro y cierro corchetes. Y le voy a decir entre paréntesis, mira cómo voy a declarar los mensajes, muchachos. Creo dos comillas, dos comillas, entre comillas, perdón, meto el mensaje, ¿sí? Si quiero generar otro mensaje, coma, abro comillas, escribo el siguiente mensaje, ¿sí? Coma, y vamos a escribir un último mensaje. Gracias. ¿Listo? Y punto y coma. ¿Para qué es la variable char? Char lo que está haciendo en el momento es declarándonos de tipo string o mensajes. Por eso se utiliza la char. ¿Sí? La char tiene una capacidad de memoria, si ustedes estudiaron la tablita o si la están consultando todavía, aproximadamente de 1 byte, y su rango está entre 120 a 127. O sea, ¿cuál rango? Él cuenta, esto es 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, 6 bytes, 7 bytes, 8 bytes, 9 bytes, así sucesivamente. ¿Listo? ¿Sí se dieron cuenta que yo conté un espacio? ¿Sí? Ese espacio Arduino también lo toma como un valor, o sea, como un peso. Si ustedes dejan un espacio, 2, 3 espacios aparte, pues va a dejar muchos valores. ¿Listo? Bueno, continuamos con el código, ya mostramos. Listo, ya el setup listo, nos falta declarar en el void loop. Les voy a declarar una variable entera que se va a llamar intervalo, que va a ser igual a random. Si se van a dar cuenta, y el que se dio cuenta ya, yo sé que me va a preguntar, ¿por qué declaró entera ahí y no la declaró arriba? ¿Cierto? Pues, usted lo puede hacer, o declara la variable acá, o puede declarar la variable acá. Pero ¿cómo se declara? Antes de colocar la variable, yo le estoy dando de qué tipo va a ser. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Para qué? Para no tenerla que volver a declarar arriba. Lo ideal o lo organizado es declarar todas las variables acá arriba. ¿Listo? Pero en este caso, pues, también nos sirve para que ustedes se den cuenta que podemos declarar variables en algún momento. Pueden ser variables que vamos a utilizar una sola vez. ¿Listo? Vamos a darle delay. Delay con un valor del intervalo.
y en una variable by, que se va a llamar mensaje, va a ser igual a ¿quién? A random, entre paréntesis, creo que me quedó mal nombrado, que es al contrario, es rm. Y pues por último le vamos a decir que me lo imprima. ¿Y qué nos va a imprimir? Pues mensajes, ¿sí? Entre, este le voy a decir que me coloque mensaje, que tengo dos errores. La variable de arriba se llama mensajes, entonces acá abajo es mensajes, entonces aquí es al contrario, mensaje, y aquí es mensajes. Ya les explico el código, si están confundidos. No más agua. Listo. Entonces, vamos a verificar primero que todo si está funcionando, ¿sí? Si está bien programado. Entonces, la compilación nos dio que está bien. ¿Qué estamos haciendo? Aquí yo creé una variable que se llama mensajes, o un carácter, o un vector que se llama mensajes, y entre los vectores tengo 4 mensajes. Uno que se llama, uno dice mensaje, otro y gracias, ¿sí? Luego vamos a ver algo de que se llama tamaño, peso de las variables, y les voy a explicar esa partecita la próxima clase. Luego, ¿qué estamos diciendo? Declaro una variable que se llama intervalo, ¿sí? Y que va a generarme números entre 500 y 3000, ¿sí? Mi número mínimo va a ser 500, mi número máximo va a ser 3000. O sea, de 3 segundos y medio segundo. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando una variable que se llama delay, y en el delay le estoy diciendo que me trabaje al intervalo del tiempo, o sea, errando. Es otra forma de declarar tiempos. ¿Se dan cuenta? Yo le estoy diciendo a él, genéreme tiempos entre ese intervalo, y quiero que lo trabaje, el sketch se me quede detenido, o sea, detenga el sketch durante esos intervalos que usted esté generando. Luego declaro una variable que se llama by, de tipo by, le llamo mensaje, para poder hacerte texto, y le digo, bueno, aquí no son 4, sino 3, que me utilice, me imprima, 2, 3, sí, me imprima números del 1 al 3. ¿Qué quiere decir? Cuando estemos imprimiendo, pues yo estoy cogiendo la variable mensaje, ¿sí? Y dentro de la variable mensaje le estoy diciendo, espere que tengo, creo que es al revés, sí, esta estaba bien, mensajes, y está el mensaje. ¿Por qué mensajes entre paréntesis? Si se fijan, entre corchetes, si se dan cuenta que acá yo le estoy diciendo mensajes entre corchete, él tiene, aquí en este corchete, tiene guardado estos 3 valores. Entonces, cuando yo le estoy diciendo random, lo que él me está diciendo, si random me dio 1, pues me va a mostrar mensaje. Si random me dio 3, pues me va a mostrar gracias. ¿Sí? Eso es lo que nos está haciendo en el momento el código. Vamos a probarlo. Se me olvidó limpiar. Limpiemos y empecemos a mirar quién. Mira que primero nos imprimió otro, o sea, salió el valor de 2. Gracias. Ha salido 3 veces 3 gracias. ¿Sí? Él nos está generando valores entre 1 y 3. Esa es la única forma de utilizarlo para Dayana, que me estaba haciendo la pregunta. Random solo genera números aleatorios. Él no va a generar letras, no va a generar caracteres. Pero para poderlo utilizar para lo que estamos haciendo, pues simplemente lo que hacemos es utilizarlo de esta manera para generar letras o caracteres, lo que se pedía o solicitaba, ¿sí? A cambiarle aquí el valor de 4 para ver si me muestra. Ya me empezó a mostrar el 1. Si él tomara 4, como acá no hay nada, ¿qué pasaría? Vamos a verlo. Como la variable mensaje solo tiene 4, ¿sí? Pues limpiemos acá para poder revisar. ¿Sí ve que él se detiene? Se queda como vacío. ¿Por qué se está quedando vacío? Porque en ese momento, pues él no tiene nada, y ahí se nos descontroló el código. ¿Por qué? Porque no reconoció nada como 4. ¿Sí? Quiere decir que
No hay nada, o sea, por eso me imprime todo ese reguero de caracteres que ustedes están viendo ahí. ¿Listo? Eso lo que significa es que está vacío. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda con referente a eso o no? Profe, una pregunta. Señora. Cuando hacemos mensaje igual a random sería pues obviamente diferente al de intervalo, pero entonces ¿cómo hace ese mensaje igual a random diferenciar que un mensaje es 1, otro es 2 y gracias es el 3? Ok, listo. Entonces, para finalizar con la explicación de eso. Resulta que las matrices, toda matriz, tenemos una matriz, qué pena si os voy a escribir feo. Estoy con el mouse. La matriz M y entre corchetes, entre corchetes, voy a colocar acá los corchetes. Él tiene un valor. Entonces, ¿cómo está declarado los vectores? ¿Sí? Estoy tratando de mostrarles como el mismo ejemplo de arriba. Entonces, él tiene declarado acá y declarado acá. Por cada coma que yo le coloque al código, o para verlo mejor, con cada coma que yo le estoy colocando acá, en este rango, ¿sí? Él me lo está tomando internamente como una posición, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes le coloquen una coma, es posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Él, como está vacío, como este corchete que está acá está vacío, pues él solamente lo que está haciendo es, si usted le puede colocar 50, él automáticamente le va a conocer que hay 50 posiciones. Por eso lo coloqué vacío. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque cuando estoy generando aquí impresión mensajes, este corchete, estos dos corchetes, es este mismo que está acá, ¿sí? Y estoy diciéndole, imprímame mensajes en random, ¿sí? O sea, imprímame valores de 0 a 4, y por eso estoy metiendo este valor. ¿Cuánto equivalería, cuánto equivale en este momento mensaje? Vamos a mirar una cosa. Si yo imprimo, tiempo como me pasa volando. Si yo imprimo acá mensaje, ¿sí? Para mostrarle a Dayana, mira lo que va a suceder. Él me va a mostrar los valores que están en ese rango. O sea, solamente me va a mostrar el valor, el número, a lo que hago referencia. Entonces, random, mensaje. ¿Qué le estoy diciendo? 1, 2, 0, 2, 1. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, ese valor que tiene mensaje actualmente la variable, es lo que va a hacer ahora es reemplazármelo dentro de ese corchete. Y lo que él va a decir, o lo que hace el programa internamente es, oiga, dentro de mensajes, ¿a qué equivale el 1? Entonces él viene y busca lo que hay en la posición 1. ¿Sí? Si fuera la posición 2, pues él viene y busca lo que hay en la posición 2. Y así sucesivamente lo que va haciendo cuando él va imprimiendo. ¿Listos? ¿Quedó claro, Dayana? Sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, chicos, pues como les dije, hoy más que todo era más clase de hacerles una profundización. La próxima clase vamos a ver, a profundizar lo del tema de la consulta que les solicité, lo de la parte de los pesos, y pues vamos a entender o a comprender cuál es esta partecita que tiene el código aquí en la parte de abajo, qué es el sketch o qué es el peso de almacenamiento que habla de la memoria Arduino. ¿Listo? No olviden que ir buscando lo de los pines también. Señor, cuénteme. Era para preguntarle sobre el delay porque es igual a intervalo. Intervalo, recuerde que intervalo lo que estoy haciendo es lo mismo. Estoy generando números entre 500 y 3000, ¿sí? Y eso los tomo como si fuera un valor. ¿Se acuerda que yo allá anteriormente el delay le decía, esto vale 10? Sí. O vale 100. Lo mismo, él lo que está haciendo es, la variable intervalo va a guardar un valor aleatorio. Lo mismo que pasa con el mensaje y lo estoy reemplazando es acá. ¿Para qué sirve? Pues simplemente para el tiempo de muestreo. Dependiendo entre el valor que se encuentre el uno al otro, pues se va a demorar en mostrar, ¿sí? ¿Sí se da cuenta que los números se van mostrando a diferente velocidad? Sí, señor.
Es por eso, esto es lo que estamos haciendo. Lo mismo que estábamos haciendo con mensaje, lo mismo está haciendo lo que es el intervalo. Ah, ¿Listo? Entonces, de esto no les voy a dejar taller. Tienen la consulta de los pines. Quiero que hagan un poquito más de consulta de los pines y pues terminen de hacer el trabajo y la actividad. Nos vemos el próximo jueves. Por favor, le indican a los compañeros que no pudieron asistir. Igual el video se les sube. La intención es que puedan asistir a las clases y pues no se aburran tanto en la casa porque es... Profe, Señor. profe, ¿usted nos puede dar más plazo para para mandar el trabajo? Sí, claro. Si Sí. quiere les dejo para el domingo que lo entreguen. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Ahorita les cambio entonces el tiempo de entrega. Bueno, muchachos, Joyle por ahí escribió que no pudo asistir a la clase. De todas maneras, le dicen que puede volver a ver el video y ahí encontrará toda la información. No Profe, olviden en consultar el datasheet y no olviden consultar un poquito más sobre cómo utilizar las funciones. Igual vamos a llegar a hacer ejercicios utilizando este tipo de funciones que vimos hoy. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, Listo. muchachos, que pasen una buena